Muy buenos días a todos ustedes. Estamos contentos de poder entrar a través de Facebook Live y estamos también grabando para YouTube. Así es que, bueno, pues agradecemos su atención, su disposición de poder estar con nosotros, acompañándonos con el fin, con el propósito de poder escuchar un mensaje de parte de Dios. Créame que hemos orado. Hemos pedido a Dios que Él sea el que hable. Estamos pasando tiempos difíciles, tiempos donde enfrentamos una pandemia, más qué consuelo, qué bendición, qué privilegio tenemos de tener al Todopoderoso con nosotros. Así es que estamos más que agradecidos por la bendición, por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar compartiendo a través de estas redes sociales y a través también de YouTube. Así que bueno, en esta hora pues vamos quiero decir de que estamos confiando en Dios de que vienen tiempos mejores. Quiero informarles de que se les informó anteriormente de que estábamos entrando a través de la super de una estación radial secular, pero ahorita tenemos un mes, todo este mes de abril no vamos a estar saliendo a las 7 de la mañana por esa estación, pero seguiremos saliendo por Radio Cadena, la 91.9 KDNA, de 8 a 8 y media de la mañana, y también estamos orando a través de Skype, en grupo. Los hermanos del Calvario estamos orando en grupo, y bueno, pues Dios nos ha provisto herramientas, medios con los que podemos todavía poder estar cerca de Dios, podemos sintonizar con Dios. Ahorita tengo mi cámara ahí que está grabando para YouTube, pero no quiere trabajar, así es que ya no trabajó, pero lo bonito es que no es así con Dios. Con Dios podemos estar en sintonía, podemos acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Dios está a nuestro alcance, para eso vino Cristo, para poder precisamente tener esa comunión con el hombre, para restablecer la relación que se había interrumpido. Así es que les reitero, si usted quiere oírnos en cualquier lado donde se encuentre, se llama KDNA, La Voz del Campesino, la 91.9 FM, para los que nos sintonizan aquí localmente, y para quienes no, pues puede bajar la aplicación, ¿verdad? La KDNA, Radio Cadena, y nos puede sintonizar los domingos de 8 a 8 y media de la mañana. Así que, bueno, habiendo dicho esto, como he estado trabajando con lo de las cámaras, ver de qué manera podemos transmitir, voy a estar comunicando, voy a estar grabando videos en esta semana para poder ponerlos al tanto de lo que vamos a estar haciendo. Así es que, bueno, sin más, pues vamos a entrar en materia y vamos a pedir que Dios sea obrando en nuestras vidas, que Dios sea manifestándose en nuestros corazones. Y entonces, ¿por qué no oramos para pedir a Dios su bendición? Bendito Dios, me siento más que privilegiado de poder tener la oportunidad de comunicarme a través de este medio. Pero Señor, para mí es un privilegio. Tú sabes, mi Dios, que he orado, he pedido de tu guianza, Señor, porque no simplemente quiero llenar un espacio, quiero traer una palabra que venga a persuadir, que venga a traer concientización en tu pueblo y en nuestros amigos que nos escuchan también, que esta palabra venga a ser de aportación, de bendición para cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, la ciudad de Sunnyside, bendecimos a los hermanos de la iglesia del Calvario, donde quiera que ellos nos están escuchando en sus hogares. Pero Dios bendito, también en este momento oramos por todos nuestros hermanos en todo el mundo, nuestra familia, donde quiera que ellos se encuentren. Señor, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. Señor, y en este momento venimos ante ti
rogándote que tú seas manifestándote en nuestras vidas. Ven a hablar a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escuchaba dice una anécdota de un niño que estaba leyendo una novela, y pues este niño, cuando leía esta historia dramática, se mordía las uñas de los nervios y pausaba su lectura y decía, todo va a salir bien, yo sé el final de esta historia. Y seguía leyendo un poco más y volvía a decir, se va a salvar, todo va a estar bien, yo sé el final de la historia. Y seguía leyendo hasta que su padre lo escucha y le dice, oyes, ¿por qué estás leyendo así? Lees y luego dices, todo está bien, yo sé el final de la historia, nada malo va a pasar. Y el niño le dice, ¿sabes qué, papá? Lo que pasa es que estoy leyendo esta novela, esta historia de suspenso, y pues en la historia el joven está en peligro y está a punto de morir, y eso me preocupa a mí, por eso estoy, y ¿sabes qué fue lo que hice? Me fui al último capítulo de la novela, de la historia, y leí el último capítulo, y finalmente el joven se salva y no muere. Así es que, como cuando la estoy leyendo, me pongo nervioso pensando, porque creo que va a morir el joven, pero como ya conozco el final de la historia, eso a mí me hace tranquilizar. Y amigos, esto nos hace a nosotros pensar un poco de lo que está pasando en estos momentos, que quizás nos preocupamos, quizás estamos un poco con intriga, quizás con preocupación, con temor, pero como nosotros ya sabemos el final de la historia, sabemos que el Señor viene por su iglesia, que Cristo vino para salvarnos, entonces eso nos hace a nosotros tener paz en un momento como este. Pero quisiera entrar al mensaje en esta mañana, y lo hemos titulado, es tiempo de hacer un cambio. Una vez más, es tiempo de hacer un cambio. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Bueno, voy a leer hasta el 38 y lo voy a dividir en dos partes. Pero Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Le hemos titulado el mensaje, es tiempo de hacer un cambio. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Dice, en la traducción en lenguaje actual, dice, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro le llevó aparte y le reprendió por hablar de eso. Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues te comportas como cualquier ser humano. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles.
Bueno, vamos a hablar un poco de este pasaje. Le hemos titulado "Es tiempo de hacer un cambio". El texto que hemos leído, voy a hablar la primera parte, el versículo 31 al 33. Jesús anuncia su muerte y reprende a Pedro por intentar obstaculizar el propósito de la venida de Cristo. Déjenme decirle que Cristo vino con un propósito. Me imagino, creo, pensar que todos o la mayoría de quienes me están escuchando hemos oído de Cristo. Sabemos que Cristo vino, nació de una virgen, empezó su ministerio a los 30 años, empieza a predicar y durante 3 años predica y va y muere en una cruz. Fue arrestado, fue golpeado, le pusieron una corona de espinas y fue a la cruz. Y en la cruz murió, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Ese es el mensaje central de la Biblia, de la palabra de Dios. Que Dios mismo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Pero en el capítulo 8 de Marcos, versículo 31 al 33, vemos cómo Pedro empieza a reconvenirle al Señor. Señor, no tienes que morir. Mira, Señor, estás hablando un mensaje que no tienes que hablar. Pero, amigo, cuando tú y yo, hermano, tenemos un propósito en la vida, comprendemos que nos guiamos, nos dirigimos de acuerdo a ese propósito. Que todo en la vida tiene un propósito. Que tu vida, mi vida, tenemos un propósito aquí en la tierra mientras vivimos. Entonces, Jesús le deja en claro, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, a la gente que estaba reunida en ese día, que él tenía un propósito por el que había venido aquí a la tierra. Del versículo 34 al 38, la otra parte del texto bíblico que estamos hablando, Jesús se dirige a sus discípulos y a la gente para decirles lo que significa ser un discípulo y que siguiéndole a Él, nuestros valores y nuestras prioridades tienen que cambiar. Note cuál es el propósito del versículo 34 al 38. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa ser un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Nosotros somos discípulos de Jesús o de Cristo porque seguimos las pisadas de Él. Hay un estribillo en los himnarios de Gloria y Triunfo que dice: quiero seguir las pisadas del maestro, quiero seguir. Y lo que dice este canto, que el deseo del discípulo es seguir las pisadas de su maestro. Y dice el coro: qué hermoso es seguir las pisadas del maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del maestro en su santa luz. Entonces, la palabra nos deja en claro que el propósito de nosotros ahora como cristianos, ser un discípulo de Jesús, es alguien que sigue los pasos de Jesús, es un seguidor de Cristo, es alguien que se identifica como Cristo, con sus valores, con sus prioridades. Entonces, cuando yo me convierto en un seguidor de Cristo, en un cristiano, y no estoy hablando de un cristiano nominal, porque aquí en los Estados Unidos, la mayoría de la gente dice: yo soy cristiano. Mas sin en cambio un cristiano, Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces un cristiano es aquel que refleja a Cristo, que irradia la persona de Cristo en su manera de hablar, en su comportamiento, en sus actitudes. Es alguien que debe reflejar a Cristo. Entonces, seguir a Jesús significa renunciar a algunas cosas para comprometernos con Él. Aquí en nuestro valle
hay un lugar que se llama Las Pulgas en el área de Pasco, Pasco, Washington. Y muchas veces la gente dedica el domingo para irse a chacharear o a comprar algún tipo de, los hombres, algunos fierros por ahí y las mujeres, ¿verdad? Pues comprar algo de ropa o alguna cosa ahí. Más en cambio nosotros los hijos de Dios, a mí me gusta chacharear, a mí me gusta ir de compras, pero yo he determinado en mi vida que Dios es número uno. Y sí, tengo ganas de ir a las especiales o a ver qué encuentro por ahí, mas sin en cambio mis valores son diferentes. Primero es Dios y después, si tengo tiempo, puedo usar mi tiempo para algo más, porque el domingo es el día que yo le he dedicado a mi Señor. Entonces, cuando yo me convierto en un seguidor de Cristo, mis prioridades cambian, mis valores cambian, mi estilo de vida cambia. Y yo me comprometo con Dios. Yo busqué la palabra compromiso en el diccionario, y en el diccionario de la Real Academia Española lo define como una obligación contraída. Entonces, hacemos compromisos para muchas cosas, para cuando hace un contrato de su celular, ¿verdad? Hace un contrato por 2 años, ahora por 30 meses. Hacemos un contrato cuando nos casamos hicimos un compromiso, decidimos tomar una obligación, contrajimos un compromiso, una obligación con ese ser al que decidimos amar hasta que la muerte nos separe o, ¿verdad?, hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces, ser un seguidor de Cristo es renunciar a algunas cosas que estamos haciendo para comprometernos de lleno con Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que con su muerte iban a cambiar muchas cosas y que ellos mismos iban a sufrir, que iban a pasar pruebas, pero que era un momento para afirmar su compromiso, para reafirmar su vida con Dios. Yo creo que estos tiempos que estamos pasando son tiempos que están cambiando la historia, son momentos en que yo no sé si hay una persona que me esté escuchando o que me esté viendo por Facebook y que diga, ¿sabe qué? Extraño ir a la iglesia. ¿Sabe qué? Tengo ganas de volver a la iglesia. Y al menos aquí en Sunnyside, todas las iglesias están cerradas. No hay ni una iglesia que esté abierta ahorita. Todas están cerradas. Entonces, ahorita aunque quisiéramos asistir a congregarnos a un templo, no lo podemos. Más lo podemos hacer desde estas plataformas electrónicas, de las redes sociales. Podemos alimentarnos de la palabra, pero va a llegar un momento donde cuando podamos hacerlo, mis valores van a ser diferentes. Y en este caso, si yo no era fiel, si yo iba, ¿verdad?, muy de vez en cuando, pues ahora seré fiel y no faltaré. Dice el Señor en su palabra, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y claro, estamos hablando de cuando podemos hacerlo. Mas en este momento podemos alimentarnos a través de la oración, podemos alimentarnos a través de la palabra, a través de la predicación que podemos escuchar a través de este medio. Pero entonces Jesús les reafirma que ellos iban a pasar por pruebas. El versículo 31, mira lo que dice, Marcos nos dice a través de esto, ¿verdad? Y nos habla de 3 enseñanzas a saber. El versículo 31 dice, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho, seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Note lo que el Señor dice. Número 1, Marcos describe o habla de estas 3 enseñanzas que están incluidas en el versículo 31. Primero, yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Fíjese nada más. Jesús empieza a decirle a sus discípulos que él iba a sufrir mucho.
Y para sus discípulos quizás en ese momento era un momento difícil donde ellos quizás no comprendían el por qué Jesús hablaba de un sufrimiento. ¿Por qué Jesús hablaba de esa manera? Hoy en día nosotros sabemos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados. La predicación pasada yo hablé de los mandamientos de Dios. Hablé cómo Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento implica que no tendremos otros dioses aparte de Dios, del Todopoderoso, de nuestro Señor. Y cuando nosotros ponemos a alguien más, ya sea algo que tome el lugar de Dios, estamos pecando. Y eso se llama idolatría. Dice: no tendrás otros dioses aparte de mí, no te inclinarás a ellos, ni los adorarás, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a decir que le amemos a Él con todo. Y la segunda parte de los 10 mandamientos, de los mandamientos de Dios, nos habla con respecto a nuestro prójimo. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso dice el Señor: no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás, ¿verdad?, las cosas de tu prójimo. Entonces Dios empieza a hablar. Y hermano, amigo que me escucha, nosotros todos hemos quebrado esos mandamientos. Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es nuestra naturaleza. Hablé el mensaje pasado de la naturaleza caída, cuando todo era perfecto en el Edén, Génesis capítulo 3, donde todo era perfecto, pero en el capítulo 3, versículo 6, el hombre peca, desobedece a Dios y es excluido del Edén. Desde ahí todos nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, porque tenemos esa tendencia hacia hacer lo malo, a la desobediencia, al orgullo, a la vanidad, a codiciar, a todo lo que es pecado, o varios pecados que Dios dice que no hagamos. Tenemos esa tendencia, y por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que nosotros entonces le rindamos nuestra voluntad a Jesús, y entonces Él perdone nuestros pecados. Entonces el Señor Jesús entonces le empieza a decir a sus discípulos que Él tenía que sufrir. Ahora nosotros, amigo que me escucha, hermano, entendemos el porqué de la venida de Cristo. Entendemos que entonces Él vino para que en vez de que nosotros fuéramos condenados, nosotros tuviéramos la vida eterna, nosotros tuviéramos entonces la paz para con Dios, para con el Padre, a través de Jesucristo. Y entonces entendemos que ese fue uno de las partes que Jesús aclara a sus discípulos. Pero también Jesús sería rechazado por los líderes religiosos. Dice ahí que por los líderes, los principales sacerdotes y por los escribas. Y esto también fue difícil de entender para los discípulos de Jesús, que tenía que ser rechazado. Jesús dejó en claro que seguirle a Él no era una religión más, sino que era una nueva vida, era algo nuevo, era empezar una nueva vida espiritual. Yo quiero aclarar algo: nosotros somos un ser tripartito, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el cuerpo podemos alimentarlo bien, podemos comerlo mejor, las verduras, frutas, proteína, todo lo que nuestro cuerpo, las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable, hacer ejercicio, y quizás podemos mantener eso bien, pero todavía tenemos un alma, tenemos un espíritu dentro de nosotros, el cual, por más que tengamos todo en este mundo, si hace falta la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, siempre va a haber un vacío, va a haber un hueco. Por eso quizás tú te sientes como que siento que hay algo que me hace falta para ser feliz. ¿Sabes qué es eso?
es el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te da paz, Él te da gozo, Él te da tranquilidad, Él te da confianza en momentos como estos. Estamos viviendo tiempos donde por lo que estamos pasando, el miedo, el temor es parte del estilo de vida de mucha gente. Miedo a la muerte, miedo a Dios aún, miedo al diablo, miedo al futuro, miedo al pasado, miedo a todo. Mas sin en cambio, cuando Cristo está en nuestra vida, podemos tener confianza, podemos tener paz, aún en medio de la tormenta. Porque fiel es el que prometió que no nos dejará ni nos desamparará. Y amigo, hermano, que me escuchas, esto no es algo de religión, como mucha gente lo dice, o es algo de, respeto tu religión. No, Dios quiere hacerse visible a tu vida, Dios quiere manifestarse a tu vida. Jesús entonces también, primero les dice que Él tenía que sufrir, después les dice que Él sería rechazado por los líderes de esos tiempos, pero tercero, que iba a morir y resucitar al tercer día. Pedro, cuando él escucha a Jesús que habla estas palabras que leímos en el versículo 33, Pedro no soporta y comienza a reprender a Jesús, a decirle que no debía hablar así. Fíjense nada más, ¿cómo puede atreverse Pedro a decirle a Jesús que no hable así? Cuando Jesús era el maestro, y contradice el plan de Cristo, el propósito divino por el que Cristo había venido. Y mire, quisiera leer el versículo 33. Dice así: pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Jesús le deja en claro a Pedro que no era la manera de enfrentar ese tipo de circunstancias, que Jesús había venido con un propósito para morir por los pecados de todos nosotros, que Pedro no debía poner su mirada solamente en lo temporal, sino en lo eterno. El año pasado yo veía un anuncio de una tienda aquí en los Estados Unidos que se llama Burlington. Y esta tienda de ropa sacaba un anuncio que decía, en este día, es el día, para este día que es día de ir a la iglesia, bueno, ven para que compres ropa. Y salía el papá, salía trajeado con su corbata, así como yo estoy ahorita, y decía, este es el día de ir a la iglesia. Y cuando yo veía este anuncio, yo decía, ¿por qué esta tienda solamente en este día de resurrección es el único día donde reconoce que es el día de ir a la casa de Dios, de estar en la presencia de Dios? Y yo pensaba que era solamente un anuncio, pero ahora que he estado investigando me doy cuenta que mucha gente piensa que ir a la iglesia es solamente ir un día por año, o solamente cuando me invitan a una boda o a una quinceañera, o algunos a un bautizo, ¿verdad? Solamente es el día donde, bueno, yo me acerco a Dios. Y déjeme decirle, amigo, hermano, que eso no es así. Dios espera de nosotros que pongamos a Él en primer lugar. Cuando nuestros intereses están en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, y no en las de Dios, Cristo tampoco nos acepta. Y mire, yo traje algo para ilustrar esto. Yo quiero decirles que me considero un fan de los Seahawks. Los Seahawks son un equipo de fútbol americano de aquí de Seattle, del estado de Washington. Y bueno, pues mire, fui a la tienda y me compré este, ¿verdad? Así es que este es mi vaso de los Seahawks. En tiempo de frío, ¿verdad? Pues también tengo aquí mi gorro, que no me lo voy a poner ahorita. Pero también tengo mi jersey, ¿verdad? Ahora,
Usted dirá, bueno, ¿por qué me está presumiendo eso? Bueno, esto te representa como un fan de un equipo, ¿verdad? Tú estás representando, yo les estoy rechazando a los Steelers, a los Cowboys, ¿verdad? Y estoy diciendo, este es mi equipo, ¿verdad? Solamente estoy poniendo un ejemplo. Bueno, en Dios es lo mismo. Mire, esto tiene un costo, ¿verdad? Y no he tenido la oportunidad de ir a ver un juego de los Seahawks porque juegan en domingo y porque a veces en lo que yo voy no puedo llegar para estar en la iglesia. Me gustaría un día ir a ver un juego. Mas sin en cambio, lo que yo quiero decirte, amigo, es que sí, le voy a los Seahawks, pero eso no toma el primer lugar en mi vida en cuanto a mi adoración a Dios. Sí, invertí algo de dinero o gasté algo de dinero en estas cosas, pero lo que yo quiero decirte es lo siguiente: no se compara con lo que yo invierto para Dios, con lo que yo le ofrezco a mi Dios en adoración. Entonces, cuando esto toma una prioridad en mi vida, cuando un deporte toma el lugar de Dios, eso es idolatría y eso a Dios no le agrada. Y quizás es algo como para que yo empiece a decir, Señor, ¿será posible que yo le tengo más amor a una camiseta de un equipo que a tu palabra? ¿Qué tanto yo me deleito? O quizás ni Biblia tengo. ¿Por qué? Porque bueno, una buena Biblia de estudio, que le recomiendo una buena Biblia de estudio, si usted ya tiene edad y de momento batalla, cómprese una Biblia con letra grande y que le va a costar alrededor de unos 65, 75 dólares, una buena Biblia que va a ser de bendición. Y mire, esta vale más de 100 dólares, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decirle es que invertimos en otras cosas. ¿Cómo no he de invertir en una buena Biblia, en una Biblia que va a alimentar mi espíritu, que va a alimentar mi alma, que me va a mantener en sintonía con la voz de Dios? Voy a poder escuchar que Dios me habla cuando yo abro la palabra. Entonces, es de suma importancia que yo analice mis prioridades. Para seguir a Jesús es necesario arrepentirnos. Cambiar de vida es decir, es necesario cambiar mis valores, cambiar mis prioridades. Jesús dijo, donde quiera que está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, ahí está tu corazón. Y no estoy hablando de que no tienes que pagar tu pago de tu casa o la renta que pagas o el gasto de gasolina o tus alimentos. No. Estoy hablando de lo demás, ¿verdad? De eso que usamos para hacer compras que a veces son innecesarias, pero que es necesario alinear nuestra vida con Dios, cambiar nuestros valores, nuestras prioridades. El versículo 34 también nos dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Fíjense nada más, Jesús no obliga a nadie. Jesús les hace una pregunta y les dice, si ustedes, como algo como para que concienticemos nosotros que seguir a Cristo no es una obligación. Dios nos ama y murió por nuestros pecados, pero Él respeta nuestro libre albedrío, es decir, la decisión de decidir si vamos a seguirle o vamos a darle espalda. Entonces, entendemos que el Señor nos pregunta, si me quieres seguir, si quieres ser mi discípulo, si quieres seguir mis pisadas, tienes que olvidarte de hacer tu propia voluntad. Fíjense nada más, ahí está bien claro, de hacer las cosas que a nosotros que queremos hacer por nuestros propios deseos y hacer lo que Cristo nos diga. Ser cristiano significa ser un seguidor, significa ser un discípulo, pero para esto es necesario dejar de hacer nuestra propia voluntad. Quitar de nuestras propias vidas aquello que a Dios no le gusta y tomar nuestra cruz, es decir, nuestra responsabilidad como cristiano. Servir a Dios
con nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en el trabajo, con nuestros familiares, usando las habilidades que Dios nos ha dado para su honra. Se trata de una decisión personal que cada uno de nosotros debe hacer, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Yo en una ocasión hablaba de los privilegios que tenemos como hijos de Dios, la protección de Dios, la bendición de Dios, tantos privilegios que tenemos como cristianos. Pero también hablaba de las responsabilidades que tenemos como seguidores de Dios. Y una de ellas es amarlo con todo el corazón, es servirlo con todo el corazón, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier deporte, por encima de cualquier pasatiempo, que Dios sea el número uno en nuestra vida. Entonces, el versículo 35, Jesús continúa diciendo, el que quiera salvar su vida la perderá. Jesús no solo habla de su vida física, sino que todos, amigo, todos un día vamos a enfrentar la muerte. Quizás ahorita una de las causas por qué hay temor es por el número de personas que están muriendo por este virus. Mas sin en cambio, el Señor todos, ya sea por este virus o por otra cosa, esperemos que no sea por el virus, pero si llegara a ser, pero todos un día vamos a enfrentar la muerte. Eso es inevitable. Y un día moriré. Usted que me escucha, un día va a morir también. Pero aquí la pregunta es, ¿estás atendiendo tu vida espiritual? ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Si el Señor te llamara a cuentas o me llamara a cuentas, ¿estaré listo para encontrarme con Dios? Si tienes a Cristo, si has tomado esta decisión, ya sea hace 2 semanas, la semana pasada o antes, déjame decirle que tú tienes la entrada al cielo, tienes tu pasaporte, tienes tu ticket para entrar al reino de los cielos. Pero si aún no lo has hecho, yo quiero animarte. Hoy es el día donde el Señor te dice, venid luego y estemos a cuentas. El Señor nos hace este llamado, no solamente al pueblo de Israel, sino hoy en día, 2020, este mes de abril del 2020, Dios te hace este llamado y te dice, venid a mí y estemos a cuentas. Quienes ya hemos tomado esta decisión de poner a Dios en primer lugar, bueno, hemos rendido nuestro corazón y hemos hecho algunos cambios en nuestros valores. Yo hago un llamado a los cristianos que me están escuchando. ¿Te has resfriado? ¿Eres fiel? ¿Estás apoyando a tus pastores? ¿Estás envuelto en un ministerio? ¿Estás ayudando? ¿Eres fiel con tus contribuciones? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Testificas de Cristo? Yo hago un llamado no solamente a los hermanos de Sunnyside, pero a quienes me escuchan en Rosarito o en algún otro estado. Mira, no hay nada más lindo que estar en las manos de Dios. Que te acercas a tu pastor y le digas, pastor, cuente con mi apoyo. Usted sabe que cuenta conmigo. ¿Qué se necesita hacer en la iglesia? Usted nomás dígame. Qué importante es que tú te dispongas a servir a Dios. El Señor Jesús dijo que Él nos había llamado, San Juan capítulo 15, para que vayamos y llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Y el Señor dice, como una de las claves para mantenernos fieles, dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amigo, el Señor te dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo os haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada carga que les hago llevar. Mire, si hay una persona que me está escuchando y no ha podido dormir en estos días o está preocupado, el Señor quiere darte descanso. Si has vivido sin Dios por toda tu vida o en tu niñez,
tú escuchaste a Dios. En tu niñez quizás tú eres una persona que me está escuchando y de niño de 5, 8 años, 10 años, 12 años, te acuerdas que ibas a la escuela dominical, te acuerdas que ibas a la escuela de verano, pero cuando creciste de tus 16, 18 años, te apartaste de Dios. Amigo, quiero recordarte algo. Esto que estamos pasando es Dios hablando a tu vida. Es Dios llamando tu atención para que tú te acuerdes que ese Dios que tú conociste en tu niñez, en tu juventud, es el mismo Dios que te llama hoy en día, abril de 2020. Así es que yo quiero decirte que el Señor te dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi camino, el camino que yo te invito a tomar es fácil, es aligerar tus cargas. Ahora, la palabra griega para evangelio significa buena noticia. Una vez más lo repito, la palabra del origen griego significa buena noticia. Entonces, como cristianos, debemos dar esa buena noticia. Cristo ha venido al mundo para nuestra salvación. Ese es el mensaje, esa es la buena noticia. Cristo ha venido al mundo para darnos la salvación eterna. Yo estoy sorprendido como ahora en tantos medios, tanto desde la Casa Blanca, desde nuestro presidente de los Estados Unidos, vicepresidente, los países de Latinoamérica, los presidentes en Latinoamérica, en El Salvador, Guatemala, ¿qué más podemos decir? Colombia, estos países, República Dominicana, han dicho, tenemos que humillarnos. Han citado ellos segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice, si mi pueblo se humillare y se arrepintieren de sus malos caminos. Estos presidentes están reconociendo que Dios necesita ser el número uno en nuestra vida. Debe ser un valor en nuestra vida. Dios ha permitido esto para volver al hombre a Dios. Para que aquel hombre que se creía autosuficiente reconozca que sin Dios no somos nada. Y que por más poderoso que el hombre llegue a sentirse, por más poderosa la nación se llegue a sentir, hay un poder que está por sobre todo nación, sobre todo poder y reino, y es el poder del Todopoderoso, del Señor, de Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor Jesús, del Espíritu Santo. Entonces, podemos vernos con nuestra realidad. En estos momentos es cuando reconocemos que nos hemos apartado de Dios, que hemos pecado, que hemos dejado a Dios como una prioridad en nuestra vida. Ya no es un valor en mi vida. Mire, yo no sé si hay personas que me están viendo que de momento usted reconoce que se ha resfriado. Y mire, voy a poner un ejemplo. Si usted es una persona que le dicen, hey, apúrate, cámbiate que ya se nos hace tarde para ir a la iglesia. Ay, voy, ahorita voy. Ya, hombre, voy para la otra. Mire, usted entonces se está identificando o se está recordando que es una persona que no era Dios su prioridad. Porque cuando Dios es una prioridad, es como cuando nos enamoramos por primera vez de esa jovencita, ¿verdad? De ahora que es mi esposa, Miriam, ¿verdad? Yo ni comer me interesaba, ¿verdad? Porque el enamoramiento. Igual es con Dios. Cuando amamos a Dios, queremos leer la palabra, tenemos hambre de la palabra, queremos conocer cómo Dios habla al hombre, oramos, ayunamos, buscamos a Dios y Dios nos permite volver a ayuno. Hoy en día se ha dado cuenta, amigo, hermano, que se está convocando a un ayuno. Y como cristianos, ¿qué es lo que podemos orarle a Dios? Bueno, yo creo que lo importante es, Señor, hágase tu voluntad. Señor, fortaléceme para superar estos momentos. Todos tenemos muchas ocasiones para hablar de Dios. Dios nos pone familiares, ¿verdad? Pero podemos hablar de la obra
salvadora, la obra salvífica de Cristo, la muerte expiatoria, es decir, que Él pagó el rescate por nosotros en la cruz para que usted y yo no fuéramos condenados. Y mire lo que dice: si usted es una persona que ya ha decidido, que va a decidir en este día seguir a Cristo, mire lo que dice Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esto no es para los que andan conforme a la carne, sino los que andamos conforme al Espíritu. Entonces, fíjese nada más, si usted de momento se ha sentido culpable por algo del pasado, el Señor le hace un llamado. Él quiere que usted vuelva a su camino y que alinee sus valores en un nivel de prioridades donde Dios es el número 1 en su vida. Así es que quiero concluir en esta mañana recordándole que si las enseñanzas de Cristo nos incomodan, es decir, lo de la Biblia, lo de Dios, la salvación, o no estamos de acuerdo como Pedro, que le quiso reconvenir o le reclamó a Jesús de por qué hablaba de esa manera. Si por lo general estamos preocupados por nuestros propios problemas que por la causa de Cristo, hoy es el día de arrepentirnos. Hoy titulé el mensaje: es tiempo de hacer un cambio. Y yo te hago esta invitación de parte de Dios. Es tiempo de que yo alinee mis valores a la manera de Dios. Es tiempo de que yo reorganice mi vida, de que yo ahorita que tengo tiempo de reflexionar, vea: Señor, ¿dónde estás en mi vida? Y que hablemos con Dios. Y si en algunas ocasiones nos avergonzamos, hablo a la iglesia, a los que ya hemos tomado este compromiso, y nos da vergüenza decir que somos cristianos, o nos da vergüenza testificar, bueno, mire esto tan tremendo. Hoy es el día de arrepentirnos. Que Dios nos ayude a cambiar esas cosas que no son buenas en nuestra vida y trabajemos por la extensión del reino de Cristo. Yo quiero animarte, no quisiera concluir en esta mañana sin antes extenderte esta invitación, invitarte a que abras tu corazón a Jesús y le invites a ser el Señor de tu vida. ¿Por qué no oras conmigo? Señor Jesús, te doy gracias porque eres tan bueno, porque eres fiel, porque eres maravilloso. Gracias porque tú muriste por mí en la cruz. Reconozco, Señor, que he vivido ajeno a ti, que hay otras cosas que me apasionan, pero no tú. Pero en este día reconozco, Señor, que si yo me avergüenzo de ti delante de los hombres, tú te avergonzarás delante del Padre en tu trono cuando me llames a tu presencia. Por lo que, Señor, he vivido a mi manera, he vivido la vida de una manera ajena a ti. Pero yo te pido, Señor, que tú seas obrando en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para hacer las cosas a tu manera, Señor. Perdona, pues, mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te hago el Señor de mi vida. Padre, también te pido por nuestros hermanos de la Iglesia del Calvario, por nuestros hermanos en la fe, en donde quiera que ellos viven, en cualquier estado donde ellos están radicando. Mi Dios, yo te pido que tú nos traigas a un mayor compromiso contigo, que empecemos a tener nuestro tiempo devocional, tiempo de oración, donde tú seas nuestro Señor y nuestro Dios. Perdona nuestros pecados también a nosotros, porque también nosotros, Señor, te hemos olvidado. Pero yo te pido, mi Dios, que podamos volver a esa senda donde ayunábamos, donde orábamos, donde leíamos la palabra, donde nos esperábamos con emoción, con alegría, con expectativa, llegar a la iglesia, a reunirnos para escuchar tu palabra, para cantarte, para adorarte. Señor, vuélveme a mi primer amor, a ese primer amor, para amarte con todo el corazón.
en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, si tú hiciste esta oración, algunos hermanos también, quizás si reconocen que se habían resfriado, bueno, este es el momento de empezar un devocional. Un devocional, tómese unos 20 minutos, media hora, lea unos versículos de la palabra, llame a su familia, llame al esposo, la esposa. Sé que hay aún cristianos que nunca tienen devocional. Bueno, este es un momento para que llame al esposo, la esposa, ¿verdad? Los hijos, y reúnanse. El varón lea unos versículos en el libro de Romanos o en Proverbios y díganse, miren, hemos leído esto, Dios, yo entiendo que Dios nos pide esto. Comente a alguien de ustedes, si usted sabe cantar o usted se conoce los cantos de la iglesia o algún canto, bueno, pues entonen una alabanza y después oren, dé una oportunidad para que oren los miembros del hogar, y mire, va a ser una bendición grande en su vida. Dios bendiga a todos ustedes, que tengan un bendecido domingo y estaremos en contacto con todos ustedes. Dios les bendiga.